El sentido común es una herramienta de parte de Dios para poder ser guiados por Él. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este tiempo donde compartimos la palabra de Dios cada semana. Queremos agradecer su fidelidad a usted, hermano, que nos está sintonizando, y especialmente a cada anfitrión que cada semana abre su hogar para que literalmente cientos de personas puedan escuchar este mensaje a través de este video. Quisiera también hacer un paréntesis y mencionar que en la parte de abajo de este video está la liga para la página de nuestra iglesia, Centro Mundial de Oración, iglesiacmo.com, y también hay una liga donde usted puede descargar e imprimir lo que es el estudio de esta semana, para que usted pueda tener acceso también a esto. Esto abajo del video, en la descripción, usted puede tener acceso a esto también. Por varios meses ya hemos estado estudiando acerca de cómo es que Dios anhela guiarnos cada día. Y entre más avanza el tiempo, me doy cuenta que hay mucho de donde poder estar entendiendo y poder profundizar en ese aspecto de cómo es que Dios anhela estarnos guiando cada día, no cada semana, no cada domingo cuando escuchamos la predicación, sino que hemos dicho que a diario Dios espera podernos guiar. Y el tema de esta oportunidad es usando el sentido común para la guianza divina. Y estaremos ahí en Efesios capítulo 5, versículo 17. Y como menciono, la semana pasada, por ejemplo, estuvimos hablando acerca de lo que es la conciencia, cómo Dios nos ha provisto con la conciencia para poder dirigirnos, para poder que nosotros podamos decidir o podamos entender qué es bueno y qué es malo. Quisiera hoy, como mencioné ya, hablar acerca de esta herramienta que se nos ha provisto de parte de Dios, el sentido común, para poder ser guiados por Él. Utilizamos el sentido común a diario. Es algo tan normal en nuestra toma de decisiones. Sin embargo, por sí mismo el sentido común no es una fuente totalmente confiable, ya que nadie tenemos un sentido común perfecto. Sin embargo, aunque no es por sí mismo confiable el sentido común, Dios nos equipó con él, con el sentido común, como un elemento auxiliar para que podamos entonces decidir cómo tomar decisiones y cómo Él también nos puede guiar a través del sentido común. Y quisiera que veamos en breve cómo es que esta herramienta, el sentido común, nos puede ser de gran apoyo en nuestra guianza, o cómo podemos ser guiados a diario de parte de Dios. Y el primer aspecto que quiero que veamos ahí en sus notas es que es importante entender que el sentido común puede ser también impactado por el Espíritu Santo, el sentido común y el Espíritu Santo. ¿Sabe que desde pequeños usted y yo empezamos a desarrollar el sentido común? Cuando, sin saber, quizá de bebés, se nos ocurrió tocar aquella plancha que estaba quizá ardiendo, caliente, y sin darnos cuenta o sin percatarnos de que había peligro, usted y yo tocamos esa plancha, y de inmediato algo nos hizo entender de que fue peligroso, o de que eso no fue una muy buena idea. Y sabe que en ese momento nuestro sentido común nos dijo: ahora sabes que de aquí en adelante no es bueno tocar la plancha cuando está caliente, no es bueno jugar con la plancha cuando está siendo utilizada. Como que eso se grabó en nuestra mente como algo que no debemos hacer, y se vuelve parte, repito, del sentido común propio. Y es decir, mis experiencias y las de los otros pueden de alguna forma alimentarnos nuestro sentido común. Y como cristianos, Dios Padre ha hecho morar en nosotros al Espíritu Santo. Y podemos recurrir y poder pedirle al Espíritu Santo que Él en ese sentido nos pueda estar asistiendo para pensar con más claridad y así poder decidir más sabiamente en qué es lo que podemos estar tomando decisiones. Así como lo de la plancha,
hemos escuchado quizá de otras personas que actuaron de cierta forma y les fue mal. De repente tomaron decisiones equivocadas o uno mismo ha tomado decisiones equivocadas y nos dimos cuenta que no fue lo mejor, que herimos a nuestra familia, que lastimamos a compañeros en el trabajo, que lastimamos a estudiantes, que lastimamos a algún ser querido, y nos damos cuenta que hay ciertas cosas que se quedan ya grabadas en nuestra memoria, y eso ayuda para que nuestro sentido común nos diga, ¿sabes qué? Esto no es muy buena idea. Y aquí el detalle es que muchas veces espiritualizamos tanto lo que es la guianza de Dios y olvidamos o ignoramos de alguna forma que Dios nos ha provisto, como hablábamos hace algunas semanas acerca de la conciencia, Dios nos ha provisto de un sentido común, de que yo no tengo que esperar a que un ser angelical venga y me diga, ¿sabes qué? Esto no está bien. ¿Por qué? Porque Dios nos ha provisto con ese sentido de que uno puede decidir, ¿sabes qué? Aunque no tengo que orar al respecto, no tengo que alguien me profetice al respecto, porque yo sé que hacer esto no está bien. Y no necesito que Dios me apruebe en ese sentido, porque yo sé a través de su palabra que esto no está bien. Es decir, no requiero una revelación especial ahorita en este momento para decidir, por ejemplo, que el adulterio es malo. O sea, hay un sentido común que me dice, ¿sabes qué? Eso no está bien. Hay cuestiones de ese tipo que nos pueden ayudar a poder tomar decisiones sabiamente. Es bien interesante que el apóstol Pablo, allá en Efesios capítulo 5, versículo 17, nos dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, no actúen sin pensar. Es Pablo hablando. Dice, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Me llama mucho la atención que Pablo dice, no hagan nada sin pensar. Uno pudiera decir que el pensar no tiene nada que ver en la guianza de Dios, pero claro que sí. Y de esta forma Dios a través de Pablo dice, ¿sabes qué? Piensa bien lo que vas a hacer. Tienes que entender si esto le agrada o no le agrada a Dios. Obviamente no podemos comprender a Dios en su totalidad, pero si hay cosas que sí podemos entender, y de hecho la palabra de Dios nos exhorta, tenemos que entender qué es lo que el Señor quiere que hagamos y qué no hagamos. Dios en su palabra nos advierte, no actúes sin pensar. Es decir, usa tu sentido común, usa tu pensamiento, usa tu forma de tomar decisiones tú mismo. Y créanme que eso nos puede librar de un sinfín de situaciones difíciles en nuestras vidas. Porque mire, Dios no me va a controlar como un robot. A veces creemos que así será, que Dios me va a mover así como un tipo robot, ¿no? Y que tengo que decidir correctamente, así como que Dios me va a mover la cabeza. No, Dios nos ha provisto, repito, con la conciencia, con un sentido común, con una forma de decidir correctamente o incorrectamente, y uno es consciente en ese sentido, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros estamos siendo impactados, repito, con la palabra de Dios, estamos siendo empapados con la palabra de Dios, y hay esa relación, esa comunión con el Espíritu Santo, ese sentido común se va desarrollando más y más. Y créame, eso nos ayuda mucho para poder ser guiados por Dios. El segundo aspecto en sus notas es el hecho de que el sentido común tiene mucho que ver con la sabiduría, el sentido común y la sabiduría. Sabe que este aspecto, el del sentido común, en su más alto nivel, lo conocemos como sabiduría. Es decir, la sabiduría, lo hemos estado hablando en la iglesia, el hecho de que sabiduría es cuando yo aplico lo que yo sé que es correcto a mi diario vivir. Es decir, yo no solamente tengo el conocimiento de que algo está bien o está mal, sino que logro aplicarlo a mi vida. Eso es sabiduría. De hecho, una de las promesas del Señor Jesucristo, a los que hemos creído en Él, la encontramos en Lucas capítulo 21, versículo 15, dice, porque yo les daré, dice el Señor Jesús, las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Es decir, el anhelo de Dios para nuestras vidas es que podamos vivir decidiendo correctamente, y tenemos esa promesa de parte del Señor para nosotros de que el Espíritu Santo nos va a recordar aquello que es bueno y aquello que es malo. Es decir, el Señor Jesucristo
envió al Espíritu Santo para que Él nos recordara de sus palabras, de lo que Él había enseñado, y a través de ese conocimiento, es decir, Él nos está ayudando a poder tomar decisiones correctas, decisiones sabias. Entonces, en la medida, y lo vuelvo a repetir, lo mencioné en el primer punto, en la medida en que nosotros podemos estar en esa comunión, en esa relación con el Espíritu Santo, tendremos la habilidad de poder no solamente tener conocimiento y tener mucha sapiencia de lo que la palabra de Dios dice, sino poderla aplicar a nuestro diario vivir. El apóstol Pablo también nos dice en Colosenses 4, versículo 7, dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo. Es decir, el sentido común me va a ayudar a vivir sabiamente entre los que no conocen al Señor Jesucristo. ¿Sí? Uno tiene familiares, uno tiene conocidos que aún no han venido al conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Y cómo yo me los voy a ganar? Es decir, yo tengo que aprender a vivir sabiamente con ellos. La forma en que yo me los voy a ganar para Cristo no es diciéndoles qué tan malos son o qué tan pecadores ellos son, porque le tengo noticias. Ellos ya saben que son pecadores. Usted y yo sabemos que no somos perfectos. Uno no requiere que alguien más venga y me diga, ¿sabes qué? Tú estás mal, tú eres así. Uno mismo lo sabe, pero lo que sí es importante que ellos puedan notar y puedan ver es de que yo puedo estar viviendo, puedo estar decidiendo correctamente. Y en la medida en que yo estoy siendo dirigido por el Señor, estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo, y esto puede ser tan sencillo como el simple hecho de tener ese sentido común desarrollado. Entonces podemos deducir que el sentido común, que es la voluntad de Dios, por ejemplo, yo puedo deducir en un sentido común, por ejemplo, que el fumar es malo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces yo entiendo ahora, que en mi cuerpo reside, vive, habita el Espíritu Santo, y si yo estoy probando algo que está afectando este templo, el Espíritu Santo, porque está comprobado científicamente que hay riesgos cuando uno, por ejemplo, fuma. De hecho, en las pólizas de seguro, una de las preguntas de ley que vienen ahí, dice, ¿usted fuma? ¿Por qué? Porque si usted le pone sí fumo, entonces la expectativa de vida o el seguro aumenta. Tienes que pagar un poquito más porque hay más riesgo de enfermedades en tu cuerpo, por el solo hecho, por ejemplo, de fumar. Y eso puede ir con muchos otros aspectos en nuestra vida. Y cuando no logramos entender que hay cosas que afectan a mi propio cuerpo, a mi propia vida, es decir, el sentido común nos está indicando, ¿sabes qué? Eso no está bien. Y repito, un ser angelical no tiene que venir a ti y decir, ¿sabes qué? No fumes. O usted puede decir, bueno, es que en la Biblia no existía el cigarro, ¿cómo me lo va a prohibir si el cigarro no existía en la Biblia? Por el solo hecho de que, como le hemos dicho, podemos deducir que este es el cuerpo del Espíritu Santo, o más bien el templo del Espíritu Santo. Yo tengo que cuidar de mi cuerpo, es sentido común. Entonces no se requiere mucho discernimiento para poder decidir. Y a manera de conclusión, podemos deducir entonces que es importante no ignorar ese sentido común que Dios ha hecho morar en nosotros, que Dios nos ha confiado. Hay cosas que no requieren de mucho discernimiento espiritual para saber si es o no la voluntad de Dios para nuestras vidas. Podemos ser guiados por Dios. Cada día es factible, sí se puede. Y el anhelo de Él es que así sea. El anhelo de Dios es que Él nos pueda, hermanos, estar guiando cada día. Por esta razón, Dios nos ha equipado con la conciencia. Dios nos ha equipado con el sentido común, donde usted puede entender que hay cosas que simplemente sabemos que a Dios no le agrada. Y cuando vivimos así, cuando permitimos que ese sentido común sea parte tangible, sea parte normal en mi vida, créame que eso nos va a ayudar a librarnos de un sinfín de situaciones en las que nos podemos meter en problemas porque simplemente no acatamos a ese sentido común que Dios ha hecho morar en nosotros. Usted puede achacar y decir, bueno, es que nadie me dijo, el pastor nunca me dijo nada, el supervisor no me mencionó nada. Sí,
quizás no, pero hay un sentido común en parte de usted que te está diciendo, ¿sabes qué? Esto a Dios no le agrada. Entonces vamos a estar permitiendo que ese sentido común en nuestra vida pueda desarrollarse, pueda crecer y de esta forma poder ser guiados y agradarle más a Dios. Y a manera para conversar ahorita en el grupo familiar, yo le pregunto de qué manera el sentido común nos ayuda a ser guiados por Dios. ¿De qué manera el sentido común nos ayuda a ser guiados por Dios? Oremos. Padre, queremos darte gracias porque tú nos has equipado, no solamente con una conciencia, sino que con el sentido común, por medio del cual, Señor, podemos deducir qué es bueno y qué no es bueno en nuestras vidas. Gracias porque tú nos permites tener esta herramienta para poder ser guiados por ti de una manera más directa. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por tomar el tiempo de estar en este momento. Póngale un me gusta a este video, compártalo por favor con amistades, con seres queridos y créanme que serán de mucha bendición para este canal de la Iglesia Centro Mundial de Oración. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.